Hace poco pasaron los terremotos en las cadenas montañosas que se llaman el Anillo de Fuego. Bueno, yo no sabía, yo se los comparto a ustedes porque estuve investigando precisamente para compartirlo, pero quería compartirles que también, no solo en estos lugares, sino en Venezuela, el 24 de este mes hubo un terremoto fuertísimo y otro al mismo tiempo como en segundos de distancia, muy fuertes, pasaron muchas cosas terribles y eso a mí me llevó a pensar como que a veces no valoramos lo que tenemos, que hay personas que están sufriendo muchísimo y nosotros de pronto no valoramos lo que tenemos y tampoco estamos como pensando en ellos. Tal vez cuando nos enteramos de esas cosas es como, hasta de pronto hay una sonrisa por allá en nuestro interior, como algo como no tan bueno, ¿no? Yo no sé si a ustedes les ha pasado esas cosas, pero a mí me ha pasado, como enterarme de cosas así muy difíciles para personas y de repente yo quedo como, ¿qué hago con eso? Pero entonces, ¿qué haces tú con eso? Pregúntate en este momento. Yo, ¿sabes qué hice ayer? Dije, bueno, voy a orar, voy a darme cuenta que lo que pasa afuera generalmente nos muestra las cosas que hay en nuestro corazón firmes allá, que cosas tenemos internas en nuestro corazón y que no lo estemos viviendo no quiere decir que no nos afecte de cierta manera. Entonces, eso que pasa en nuestros países vecinos, porque no sé si sabían, pero el terremoto que pasó en Venezuela llegó también a partes de Brasil, de la Amazonía, cerca de la frontera de Venezuela con Brasil, y a otros lugares, ¿no? También en Hawái hubo unos terremotos, en Japón, en el Pacífico, ¿no? Que es donde está esta cadena de los anillos de fuego. Entonces, Rusia, Alaska, también sufrió. Pero como que ahí vienen nuestros pensamientos, Rusia, pero Rusia, o Estados Unidos, pero entonces, ¿por qué nos separamos por esas cosas? Creo que todos tenemos tanto que aprender, tenemos tanto que conocer, que conectar con el amor, con las cosas bonitas de la vida. Y fíjense que anoche yo tuve un sueño y tal vez fue un poco como había visto lo de los terremotos, entonces fue un poco como que eso me llevó a eso, ¿no? Pero fíjense que en el sueño yo estaba como viendo una polea, un palo de madera antiguo, no una polea de metal como ahora, sino como en la antigüedad. Había un palo así de madera grandísimo y tenía unas ruedas donde va la cuerda, ¿no? Como una polea que usaban para subir ladrillos, herramientas, como un ascensor, por decirlo así. Y yo estaba con varias personas y cuando en un momento yo me veo en la parte de arriba, como mirando más de cerca y veía cómo la cuerda se salía de la ruedita donde debe ir para poder hacer el tema de la polea, ¿no? Entonces cuando yo veo que eso no está encajando bien, entonces voy y miro y intenté como solucionarlo y ahí me desperté, no me acuerdo más del sueño. Pero entonces yo pensaba, ¿qué es lo que me está queriendo decir la vida, Dios? ¿Cierto? Cada quien, yo lo digo así porque cada quien tiene un proceso y unas creencias diferentes y todo, pero tú que también ves los sueños y dices, bueno, ¿qué será lo que ese sueño quiere decir? Y después yo estaba pensando, meditando, y tal vez una de las revelaciones era que nosotros tenemos una construcción que está funcionando de alguna manera, estamos con otras personas, pero no sabemos en qué momento la polea va a comenzar a salirse de su funcionamiento normal y la cuerda y todo. Y vemos eso y era como un movimiento como si fuera un terremoto en la polea allá arriba y se movía toda la vara y todo el mundo como que no sabía qué hacer y yo subí como a intentar solucionarlo. Entonces es eso, es como, ¿qué responsabilidad tengo yo y qué responsabilidad tienes tú ante esas cosas? Tal vez tú digas, ay, a mí eso no me interesa, no me está tocando a mí, no importa. Pero, y en las cosas que te puedan suceder a ti, ¿cómo los otros actuarían, no? Entonces, eso me lleva a pensar, ¿saben? A ser mejores seres humanos y a ayudar desde una buena energía, desde una oración, desde trabajar en nosotros mismos, cómo estamos mentalmente, espiritualmente, físicamente, ¿no? Cada quien sin juzgarse, sin juzgar al otro, ¿no? Porque nadie sabe los procesos, los pasos que cada quien da, ¿no? Entonces quiero finalizar con una pequeña oración, eso, botando buena energía para esos lugares
Y quiero decirle a nuestros hermanos venezolanos que estamos con ustedes, a los hermanos japoneses, a los hermanos rusos, a los hermanos de Hawái, a los hermanos de Brasil, ahí en la frontera, que para ellos no fue tan duro, pero pues también sintieron ese movimiento. ¿Qué nos está queriendo decir la vida? Cuando algo afuera se mueve, ¿tenemos algo internamente firme? ¿O qué nos está queriendo decir? Tal vez las señales. ¿Recuerdan ese video? Se los voy a dejar aquí acerca de las señales. Entonces, vamos a finalizar con eso, pidiéndole a esa energía poderosa. Yo le llamo Espíritu Santo. Llámale tú ahí a lo que tú conectas y sigue caminando, sigue conectando. Conoce al Espíritu Santo también si tú crees en otra cosa, ¿no? Y sí, queremos pedirte eso, gran poderoso y poderosa, porque Él es Espíritu, ella es Espíritu, Padre y Madre, Jehová, Dios. En este momento queremos pedirte por que nos ayudes a cambiar a nosotros con todas las cosas que hay adentro, que sean bonitas hacia afuera, para compartirlas con los demás, pero también que lo que hay afuera nos esté mostrando algo de lo que hay en nuestro interior y que tú nos enseñes a ver con más claridad lo que somos, para dónde vamos, propósito. Hay gente que no cree en el propósito de Dios, muéstrales que cada quien tiene algo que hacer importante, bonito, así sean pequeñas cosas o grandes o lo que sea, pero no solo propósitos de cosas religiosas y eso, sino propósitos de cosas, cada quien con sus familias, con sus empresas, con sus trabajos, con una llamada, con un video que hay que grabar, con una oración, con una meditación, avanzar en el proceso de la espiritualidad, de la parte física, ir al psicólogo. Dios, ayúdanos a ver más allá, a tomar decisiones y ayúdanos a entender los sueños, por favor, y síguenos ayudando a encontrar las respuestas a todas las personas que se le murieron familiares. Ayúdalos, dales fuerza. A los que están debajo tal vez de los escombros, dales la capacidad de salir de ahí, y que otras personas también participen, que sigan llegando los recursos, las bendiciones allá, físicas, espirituales, de todas las formas posibles, mentales, como desde acá lo estamos haciendo hoy, las personas que están orando aquí conmigo, que enviemos buenas vibras, que enviemos una energía bonita ya, esas palabras que nos escuchas, tú, creador de todo, y que haces que la tierra se mueva también de diferentes formas. Y también la tierra tiene su propia vida, ¿no? Entonces es complejo esos temas, nosotros no entendemos muchas veces por qué pasan las cosas, pero sabemos que todo pasa para bien, que todo nos lleva para bien, y que tal vez ese movimiento era necesario. Y también se viene a la mente que si ese movimiento lo crearon los hombres, porque a veces nosotros pensamos, ay, Dios es malo, no sé qué, o si Dios existiera, ¿por qué permite esas cosas? No, pero también hay gente, personas, hombres y mujeres, que hacen cosas malas con las tecnologías, y aprovechamos. Si eso fuera algo así, que yo creo que es más de la tierra, algo natural, porque estamos en un lugar vivo, todos estamos vivos. ¿Te has dado cuenta que estás vivo? Dios, ayúdanos a darnos cuenta que estamos vivos y que necesitamos conectar más con la espiritualidad, contigo, con nuestro caminar, para dónde vamos, qué es lo que está pasando, y no solo enfocarnos en los trabajos y eso. Y queremos también entender a las personas que están en su proceso de pronto no darse cuenta de muchas cosas, de no buscar la espiritualidad. Pero gracias Dios, porque hoy nosotros sí podemos tener ese momento, esa paz, esa oración, esa conexión. Y recordé algo y finalizo mi oración con eso, que el otro día yo estaba en la playa y le pregunté a alguien que yo tenía un discernimiento, un sentir en mi corazón así, porque cada vez que te haces más espiritual, claro, sigues teniendo errores y dudas y de todo, pero también tienes otros discernimientos, otras revelaciones, otra conexión con la vida diferente. Y bueno, experiméntalo, no lo juzgues, experiméntalo. Cuando yo vi a ese hombre, yo me acerqué y le dije, oye, ven, ¿tú te consideras una persona espiritual? Y me dice, no, la verdad que no me interesa, estoy en otras cosas, estoy como en mi trabajo y eso. Y se veía que era una persona que no creía en nada, o sea, en ningún ismo, ni en ninguna filosofía, nada. Tal vez tiene algo, porque todo el mundo cree en algo, ¿no? Pero pues no lo compartió. Pero en ese momento yo, que no siempre hablo de eso ahora, pero le dije, tal vez
esto que nos estamos encontrando el día de hoy, esto que yo te estoy diciendo no es casualidad. Tal vez es el momento para comenzar a caminar un camino hacia la búsqueda de lo espiritual. Y siempre, yo digo que cuando el Creador quiere que tú comiences a tener un camino espiritual y te vayas acercando a eso, te va llamando. Y no eres tú o yo solo los que hacemos eso, sino que Él nos va llevando a ese conocimiento. Y a veces no nos lleva solamente a lo que yo creo o a lo que la gente dice que es lo correcto, no. Nos lleva a cosas que ni siquiera sabemos por qué. Y es un proceso y nosotros ahí como que tenemos unas cosas desde niños que también nos vienen afectando neuronalmente, traumas y cosas, entonces vamos yendo como a eso, porque como que es un misterio ahí como Dios va orando y nosotros vamos haciendo cosas que como que no queremos acercarnos directamente a algo porque tenemos juicios de valor o paradigmas contra, no sé, los diferentes pensamientos ya de religiones que hay, o lo que sea. Y entonces, pero ahí tú vas y al final te metes en algo y ahí comienza Dios a revelarse igual porque Él está en todo, Él es todo. Entonces, lo digo, no quiere decir que mi vida tenga que ser así para todo el mundo, no, yo soy una parte y ustedes también tienen su propia vida, es súper bonito y es respetable, pero tal vez si estás escuchando este video no es por casualidad, no es por acaso, como dicen aquí en Brasil, que yo estoy en Brasil, ¿no? Entonces, es eso, es como, ¿qué es lo que se me está manifestando en este momento? Y no tengas miedo de seguir avanzando, sal de las cosas, sal hasta de lo que ya crees que es lo correcto. Yo lo he hecho hace poco y me ha parecido interesante y por eso desde ahí les hablo, que yo he practicado estas cosas que les estoy diciendo y las he vivido también a veces sin quererlas practicar, mi camino me ha ido llevando y por eso yo le digo a un amigo que saludo a Lex Torres en Sao Paulo, colombiano, que yo siempre le digo que nosotros no tenemos el control de nuestra vida totalmente, dependiendo los propósitos, por eso conoce tu propósito. Pero bueno, creo que hablé de varios temas ahí en un solo video, creo que es lo que tenía que ser y no se les olvide que así como pasan cosas tremendas allá, pueden pasar aquí en este lugar, puede comenzarse a mover, puede comenzar a haber un terremoto aquí o allá donde tú estás. ¿Qué te gustaría hacer con eso? ¿Qué te gustaría haber hecho? Tal vez si te llegara el momento de partir, estás bien contigo misma, contigo mismo. Pensemos todas esas cosas y no sé, hagámonos preguntas, tomemos decisiones y también tengamos paciencia, también esperemos, porque hay gente que ya la tiene clara, pero necesitaba es esperar. Tal vez este es el momento de decir, tengo que seguir confiando, tengo que tener fe. La fe no es solo del cristianismo o de algunas creencias, no, la fe es como una ley natural, digámoslo así. Entonces tú la puedes usar en cualquier momento. Y no se te olvide que no estás sola, que no estás solo. Por favor, ayúdanos a compartir este video. Deja tus comentarios ahí en la parte de abajo. Yo voy a recomendarles otros videos también. Y no se te olvide que hay una fuerza mayor que está contigo. Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo video.